A mí lo que me revienta es que yo la he mantenido a ella y esta me miente en mis narices, sale embarazada de un m****** que yo no quiero en casa. Es tu sobrina, sangre de mami, sangre tuya, sangre mía, no es feto de va a nadie. salir de ahí adentro. Nunca has sido buena para nada, básicamente. Y lo que quieres hablar es Yo y no soy buena para nada. ella lo que me quiere ver en la calle es ella no me quiere, ella no... Por culpa de ella yo estoy así. ¿Cómo que de por culpa quién? mía? Ella me daba droga para vender. ¿Qué estás hablando, canto de Dile la verdad. Conocimos a unos coyotes que nos iban a traer para acá y me violaron los 3 personas que estaban ahí. Me llevan a un médico y me dice que estoy embarazada. O sea, de la violación. De la violación. Quedaste embarazada. Quedé embarazada de quién, no sé. Te deja el niño a la hermana. en mi A la casa. hermana. A ti no te dejé nada, te lo dejé a mi ¿Y hermana. quién lo mantenía, desgraciada? Yo quiero hacerme cargo Pero de mi ¿por qué hijo. hasta ahora? Ni una perra abandona a un niño como Yo tú no lo lo hiciste. abandoné, yo no lo ¿qué lo abandoné. hiciste? No. Lo regalaste. Ellos me ofrecieron lo ayudarme, yo acepté la regalaste. ayuda. Y ahora es mío y no te lo No voy a es dar. suyo. Ese niño Por siempre ha metiche, estado no se lo enfermo. pidieron. Cállate. No se lo pidieron. Cállate, Es mi hijo, desgraciada. y me lo voy a llevar. Un caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor brasileño Luis Gasparetto dijo: la verdadera familia es aquella unida por el espíritu y no por la sangre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Listos para el primer caso de hoy? Bueno, pues yo sí. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo estoy aquí porque tengo que pensar en el bienestar de mi familia. Las decisiones de mi vida las tomo yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Luisa, usted es la demandante de este caso. Explícame, por favor, por qué estás demandando a María y qué exiges para resolver este caso. Doctor Apolo, muy buenas tardes. Yo demando a que mi hermana tenga un desalojo de mi hogar en 24 horas inmediatamente. Oiga usted, pero Por las reglas tuyas de desalojo son un poquito fuertes, ¿no? Bueno. Pues 24 horas. Por el simple hecho, si me das unos cuantos minutos, Por te favor, puedo explicar explícame. cómo sucedió todo desde el principio y por qué llegué hasta aquí. A ver. Cuando yo era niña, mi madre era una madre soltera. Ella fue madre y padre para mí. No tuve juguetes, pero tuve mucho amor. Me dieron muy buenos principios. Un hogar honesto, con una buena base, una buena fundación. Yo era como el polo de mi madre. Éramos ella y yo siempre luchando solitas. Al poco tiempo, mi madre sale embarazada de mi hermana, a la cual yo comienzo a ayudar. Yo me convierto ¿El en mismo padre? del mismo padre. Mismo padre. Pero la abandonó, entonces son una de esas cosas que ella, pues, ya yo no puedo hacer nada porque eso ya es culpa de ella, no mía. Tropezó Yo no de nuevo tengo, con la misma exacto, piedra, claro. no tengo culpa de haber nacido y de las actitudes de ella que ella tomaba. Entonces yo comienzo, como hermana mayor que soy de mi hermana, a ser también como un padre y una madre para ella, mientras mi madre trabajaba fuertemente luchando para sacarnos a las dos adelante. Esta niña, cuando va creciendo, la escuela deciden que ella es disléxica, que tiene DDS, o no sé, no aprende, no se puede enfocar, no sabe hacer nada. Ya de adulta, yo me hago cargo de todo en mi casa para ayudar a mi madre, que ya está más viejita, que está enferma. Entonces yo tengo toda la carga encima. A través de los años yo seguí luchando para reunir una plata, un dinerito para poder ayudarla. Hace 1 año y medio atrás, mi madre se enferma.
yo empiezo a comprar una casita para darle un hogar a ella, para que ella no tenga que trabajar y sufrir, y para mantener a esta muchacha que está aquí al lado, que es mi hermana, porque nunca consigue un trabajo, la botan de todas partes, no puede aprender, es un idiota, una disléxica, una desenfocada. Mira, cállate y déjame hablar. Déjame hablar, ¿ok? Porque me merezco el derecho, déjame hablar. Sí, un momentito, Cállate pero tú estabas hablando, empezaste de pronto a insultarla, Es que, doctora, y ella esta se está niña- defendiendo. esta O sea, niña- vamos yo me voy a a pensar. defender. Esta Habla niña conmigo. me saca de quicio, me saca bueno, de quicio. ya lo Entonces, veo. a mí lo que me revienta es que yo la he mantenido a ella. Mi madre hace 1 año y medio atrás muere. Compro la casa, la pago con el fruto de mi sudor en efectivo, dólar por dólar, y esta sigue en mi casa manteniéndome, me miente en mis narices, sale embarazada de un maricón que yo no en mi tampoco, casa, tampoco. perdonando la palabra y la No, pero tan vulgaridad. fina se te fue la finura para el dedo Bueno, gordo del pie. Perdón, doctora. No. Perdón, pero lo que sucede es que yo estoy tan y tan enojada, estoy tan brava y tan rabiosa con lo que ella me ha hecho a mí. ¿Pero qué te hizo ahora? Explícame. Bueno, lo que es, doctora, pero Ok, ¿cómo? ya veo, no sabe mantener un trabajo, está embarazada de un tipo que de no mi sirve. jardinero. Ah, del jardinero. Del jardinero de mi casa que yo puse en la casa, y ahora el jardinero también vive en la casa. Tengo la carga del jardinero que no trabaja más en el jardín, ¿ok? Entonces tengo que mantenerla ¿Y por a qué ella, no trabaja en el jardinero jardín? y al bastardo que tiene ahí adentro. Ajá. Tu Porque el sobrina, no, jardinero... Ángela, porque tengo prueba aquí que este es tu el sobrina, no, sangre de eso mami, es un sangre feto, tuya, sangre eso es mía, un no es feto y feto eso de va a nadie. salir de ahí adentro, ¿ok? Sale y lo vamos a cuidar. El jardinero es un enfermo, tiene 20.000 cosas encima que ya viene arrastrando de familia. El tipo es prácticamente es un inútil, es un eres tú. vegetal, ¿ok? Y es un drogadicto, y sabrá Dios si es un criminal y dónde lo están buscando, en qué estado de los Estados Unidos. ¿No lo has buscado en la computadora? Pero eso sale en Yo todo sí sitio. está limpio. ¿Tú crees? Sigue con tus pruebas, dale. Bueno, mija, pues Vamos. entonces defiéndete. Dale. Ok. ¿Qué es lo bueno que Pero tiene entonces el tipo? escúchame, desalojo en 24 horas. En 24 horas la quiero de mi casa, a menos ¿Qué? que ella decida romper con el inútil ese, que se vaya de la casa y ella se quede en mi casa bajo mis órdenes, porque quien le mantiene las nalgas a esta soy yo. ¿Ok? Y así es como funciona esta situación. Muy bien. ¿Esa es tu demanda? Esa es mi demanda. Perfecto. ¿Cómo respondes a la demanda? Doctora, voy a responder primero diciendo que mi hermana mayor, que yo la adoro, sí, mi hermana mayor, perdón, yo la quiero mucho, pero siempre ha sido una hermana horrible. Siempre me maltrata porque se cree que es la mayor, tiene esto para arriba y yo aquí tiran el piso, escupiendo en el piso, básicamente. Nunca ha sido buena para nada, básicamente. Oh, Y lo que sí, quieres hablar y es yo y no soy buena para nada. Bueno, pero ahora no, dime no. esto. Eso es todo lo que dice ella. ¿Es cierto? ¿Es verdad que no tienes trabajo? no tengo trabajo, no. ¿Es verdad que estás embarazada? Sí, aquí tengo la prueba de que tengo 5 meses y medio ya, es una hembra. Ok. ¿Y el Y ella- muchacho este de verdad que tiene todos estos problemas? Tiene que problemas, muchos problemas, y ella cree que yo lo deje y no lo voy a dejar para ella. ¿Y por por el qué tiene gusto de tantos ella. problemas este muchacho? Tiene problemas que viene de generación, como que de familia. Pero lo que la ley le dieron 2 trombosis. Le dieron 2 trombosis. Sí, y qué le edad dieron un tiene? ataque epiléptico, es diabético tipo 2 y asmático. Niña, pero Sí, esa es por te toda has la fijado, droga que pero se te ha viniste metido. a Por fijar todas las en... drogas, porque la familia en- eso viene de generación a generación. Doctor, Oye, esa es pero la que has droga. venido... Sí, está sí, pero No. ella cree que yo lo deje y no lo voy a dejar. Doctora, nosotras nos sentimos muy cómodas hablando de esa manera. No lo voy a dejar. Así habla la gente hoy en día. Yo creo que la gente como que han perdido el concepto de lo que son las malas palabras, las vulgaridades se confunden hoy en día con la poesía y todo es la misma cuestión. Así que bueno, esto es lo que hemos hecho con el idioma. Ahora tenemos que afrontar esta decisión. Ok, entonces tu postura es, ¿por qué no te vas de la casa? Esa es la casa de ella. Tú tienes una familia, ahora tienes tu pareja, estás embarazada. ¿Por qué ustedes no buscan hacer su nidito de amor en Doctora, cualquier pero otro ¿dónde sitio? se va a ir si el tipo no trabaja? Yo no me voy. Es que el tipo no No me trabaja, voy, ¿para no. dónde te vas a ir? Ella quiere que yo me vaya de la casa y es casa de mami. Y te saques el feto que llevas allá adentro. No es feto, es sobrino tuyo, sigue con el feto. Mira, Sigue, esa sigue no es con el sobrina mía, feto. estúpida, porque tú no Sigue estás con el casada tan feto. con Pero ese tiene tipo. 5 meses, ¿cómo se va a sacar ese bebé? Ella Tú quiere estás que Porque yo loca. ese que no niño me viene busca con por gusto de defectos, nadie, menos de doctora. ella. ¿Para qué? Mira, si Siempre ha estuviéramos sido en una Rusia, maldita. ese niño se lo hubieran sacado hace tiempo. Ok.
¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí, yo traigo un testigo. ¿Qué testigo de 8 Voy a hacer cuartos? un corto receso y regresaremos con esta linda, amorosa demanda de dos hermanitas, que cuánto se quieren, ya lo vemos. Regresamos enseguida. Por culpa de ella yo estoy así. ¿Por ¿Cómo que culpa de por culpa quién? mía? Ella me daba droga para vender. ¿Qué estás hablando, canto de Dile la, vegetal? dile la verdad. Porque ¿Qué yo estoy verdad tú así. estás hablando? Por Mira. el veneno que tú me estabas dando para vender. Yo te dije que la vendiera, pero no que te la metieras afrentado. Por eso que tú tienes el dinero. Pero ahora que tienes. resulta por que favor, tú me eres deja explicar. narcotraficante y este es tu mula. Caso cerrado.